y el día de hoy quiero hablarte acerca de los diferentes errores que cometí a lo largo del proceso que realicé para poder venir aquí a Quebec, Canadá, como estudiante internacional. Quiero dejarte este video para que tú puedas verlo, también puedas compartirlo con alguna persona que esté próxima a realizar sus trámites para venir como estudiante internacional aquí a Quebec, Canadá. Espero que este video te ayude a evitar los errores que yo cometí. Al momento de recibir mi carta del CEGEP, aquí justo la tengo, la voy a mostrar, el CEGEP Garneau me envió una carta indicando que yo ya había sido admitida para estudiar el programa técnico que sigo. Entonces, dentro de esta carta te dice que has sido admitida y que debes de entregar al momento de llegar ciertos documentos, ¿no? Uno de ellos es el CAQ, el otro es, bueno, el permiso de estudios. Ahora, mi programa técnico contempla también dos stage. ¿Qué es un stage? Viene a ser prácticas preprofesionales, en algunos países le llaman así, pasantías, en otros lugares también se les llama así. Entonces, estos stages son obligatorios para mi programa. Eran dos o son dos. Entonces, como indica aquí, usted debe tener un permiso de trabajo a su llegada aquí al CEGEP para que pueda entregarlo. Cuando yo llego ya al aeropuerto, estoy en la parte de migraciones, me hacen una pequeña entrevista, me dicen a qué vienes, yo le entrego la documentación. Es una entrevista que solamente la responde el estudiante internacional y tiene que presentar a su familia, a todos los miembros, y prácticamente el agente de inmigración se dirige solamente al estudiante internacional. Entonces hay que estar preparada para responder ciertas preguntas. En mi caso, yo entregué la visa, entregué toda la documentación que se requería y ellos me entregaron la famosa hoja marrón. Esta hoja marrón indicaba permiso de estudios, indica aquí, y abajo colocan que con este permiso de estudios también puedo trabajar fuera del campus, ¿no? Entonces yo dije, como también puedo trabajar fuera del campus, fue mi pensamiento en ese momento, entonces con esto puedo hacer mis prácticas preprofesionales. Error, error, error. Cuando llegué al CEGEP, para ver el tema de la matrícula y todo, llevo mi documentación y les entrego esto como parte del documento de mi stage, ¿no? Y me dice, bueno, la persona que me atendió, me dice, Caterine, esto es tu permiso de estudios. Sí, le digo, pero acá dice que yo puedo trabajar. Y me dice, no, este permiso de estudios, en este permiso de estudios está contemplada dos cosas. Tú puedes, evidentemente, sí, estudiar y también puedes trabajar, pero para tener acceso o para tener derecho a un programa de prácticas preprofesionales, que de todas maneras te lo vamos a pedir porque es obligatorio dentro de tu programa de estudios, tienes que tener un documento similar, pero que diga trabajo, permiso de trabajo. Y yo en ese momento no sabía qué responderle. ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Tuve que realizar un trámite ya desde aquí, llenar unos formularios, hacer una solicitud pidiendo un permiso de trabajo. Un permiso de trabajo que es conocido como el permis COP. Lo voy a colocar aquí, para que ustedes puedan verlo. Y después de un mes y medio, casi dos,
llegó este documento que era el que yo debí solicitar desde mi país para que cuando yo llegue al aeropuerto en migraciones me entreguen los dos documentos, ¿no? Entonces eso fue algo que pudo demorar más tiempo, pero como les digo, yo llegué antes de lo que fue todo el tema del COVID. Entonces, los procesos no eran tan largos. Yo sé que esto ahora te puede demorar hasta 3 meses, ¿no? Y el CEGEP, cuando tú llegas, ellos requieren que toda la documentación esté en orden. Y sobre todo, en mi caso, yo había ganado una, una exoneración de los derechos de matrícula. Entonces, toda la documentación, toda mi documentación tenía que ir, todo el dossier, todo el file tenía que ir a la Federación de CEGEPs para que puedan otorgarme esa exoneración. Entonces, la persona encargada de estudiantes internacionales en el CEGEP habló con la Federación de CEGEP para que me puedan esperar porque me faltaba un documento, ¿no? Pero imagínense tal error que cometí. Otro error que cometí fue llegar con mucho tiempo de anticipación a Quebec. Les cuento. Mis clases, estoy leyendo el tema, la carta de aceptación. Mis clases en el 2019 comenzaron el 23 de agosto. 23 de agosto de 2019. Entonces, mi esposo y yo decidimos llegar con 2 meses aproximadamente de anticipación. ¿Para qué? Para buscar alojamiento, para ir buscando trabajo, para ver el tema de la escuela de mi niña, ya que la rentrée scolaire aquí en Canadá comienza en agosto, comienza el año escolar y termina el año siguiente en junio. Entonces, mi hija pasaba a 3.er grado, como ya lo he mencionado, entonces teníamos que ver en qué colegio y bueno, detalles que realmente son muy importantes. Bueno, ¿qué es lo que hice? Llegar el 25 de junio 2019. Mientras tanto, con mi esposo dijimos, bueno, buscamos la casa o el departamento, inscribimos a la niña a la escuela, podemos ir trabajando hasta que comiencen tus clases y bueno, ahí tendríamos un fondo, un dinero para poder, bueno, solventar nuestros gastos. Error, error, error. El estudiante internacional y su pareja pueden trabajar a partir de la fecha que comienzan las clases. Es decir, junio, que yo llegué 25 de junio, yo no podía ni siquiera buscar trabajo. Es ilegal. Entonces, tuve que esperar prácticamente todo julio y casi todo agosto para que mi esposo pueda insertarse en el mercado laboral. Fue para nosotros un gran gasto porque imagínense, 2 meses en este país donde todo es en dólares. En ese momento tú lo ves que todo es caro porque todavía estás en tu mente, estás con los precios y con los montos de tu país y aparte que uno viene con sus fondos que realmente aquí se va el dinero muy fácilmente, muy rápidamente. Entonces, para nosotros fueron 2 meses de salidas y no había ningún ingreso. Entonces, mi recomendación es que lleguen un mes antes o por ahí unos 15 días antes, en fin. O si tienen los fondos suficientes, vengan un mes y medio antes, pero nosotros ya como que exageramos en esa parte. Lamentablemente a mi esposo le dijeron que no podía trabajar hasta que la estudiante internacional, porque su visa o su permiso está ligado a mi permiso, hasta que yo comience mis clases. Y eso fue, tuvimos que esperar hasta el 23 de agosto
para que mi esposo pueda comenzar su trabajo. Yo vivo en la ciudad de Quebec, la capital, la ville, que está a 2 horas y media de Montreal. Donde yo vivo tenemos lo que es buses para poder movilizarnos. No hay subte, no tenemos el metro ni el tramway, en fin. Es muy importante que las personas que vienen sepan conducir un auto. Ese tema es un error que yo cometí. En mi país me inscribí a una escuela para poder aprender a manejar, pero nunca presenté mis exámenes. Cuando llegué aquí no tenía un permiso de conducir. Resulta que el estudiante internacional, cuando llega a Quebec, puede manejar con su permiso de su país todo el tiempo que conserva el estatus de estudiante internacional. En el caso de mi esposo, el permiso que él tenía podía o le sirvió para poder manejar solamente 6 meses. Después de este tiempo, él tenía que presentar un examen escrito y un examen de manejo. En mi caso, como yo no tenía ningún permiso, lo que hice fue inscribirme en una escuela. Y aquí no es, yo no sé cómo sea en tus países, pero en el país, bueno, del Perú, yo vengo de este hermoso país, es bien fácil, digamos, tener una licencia de conducir. Si tú has aprendido en un día, 2 días, 3 días, inmediatamente vas a estos lugares donde te otorgan el permiso, pasas los exámenes, el examen médico, el examen teórico, el examen práctico y listo. Puedes obtener rápidamente tu permiso. Pero aquí no es así. Aquí lo primero que tienes que hacer es inscribirte en una escuela. Después de la inscripción tienes que tener clases teóricas que duran aproximadamente unas 3 semanas o un mes. Después de esto, ¿qué pasa? Tienes que rendir un examen. Te entregan un permiso de conducir, digamos, de aprendiz. Con este permiso dura un año. En ese año tú puedes inscribirte en la escuela o de lo contrario, una persona cercana a ti puede enseñarte siempre y cuando, bueno, hay ciertas restricciones, es decir, solamente puedes manejar con la persona, con una persona que tenga una licencia de conducir similar a la que tú vas a obtener. No puedes manejar sola. El horario para, digamos, el aprendiz, el horario para manejar en las calles son desde las 6 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche. Eso es algo que lo voy a colocar aquí, yo lo tengo en mi libro, en mi manual, no lo tengo en la cabeza, pero son ciertas restricciones las que tenemos para poder aprender a manejar. Y todo esto dura un año. O sea, no es tan fácil como en otros países que si tú ya tienes la habilidad, aprendiste en un mes, 2 meses, 3 meses, rindes tu examen y listo. No, acá tienes que esperar el año y recién, un año aproximadamente, y recién ir y pasar tus exámenes para poder ya manejar libremente sin tantas restricciones como los he mencionado. Entonces, tú, estudiante internacional que me estás viendo, me estás escuchando, futuro estudiante internacional, aprende a manejar en tu país y ven a Quebec con tu licencia de conducir. No sabes cómo te va a ayudar, porque la espera aquí desespera. Otro de los errores que cometí se relaciona con el tema de la inscripción a la escuela de mi niña. Yo había viajado en bus a ciertos lugares de la ciudad donde vivo, Quebec, la ville. Y bueno, según mi razonamiento,
vi una escuela a 10 minutos de mi casa en bus y le digo a mi esposo, yo creo que en esta escuela es donde tenemos que ir e inscribir a nuestra hija. Nos acercamos, hablamos con la secretaria y lo primero que nos dijo es, ¿me podrían brindar su dirección? Le dimos la dirección y nos dijeron, no. A ustedes les toca en una escuela que queda mucho más cerca de su casa. Vimos las distancias y aproximadamente en auto eran unos 5 a 7 minutos. Pero resulta de que no hay un bus directo que me lleve a la escuela. Entonces ahí yo ya tenía un dilema y decía, ¿cómo voy a llevar a mi niña a la escuela? Entonces me dijeron que tenía la opción del bus escolar que pasa cerca de mi departamento a determinadas horas, pero como ella era una pequeña de 9 años, yo o alguna persona adulta autorizada tenía que esperarla en la parada del bus para poder buscarla y llevarla a la casa. Eso no podía ser posible porque mis clases en el CEGEP terminaban a las 4 de la tarde. Algunos días terminaban antes, pero no eran todos los días. O sea, yo no tenía el tiempo de ir y buscar a mi niña porque las clases en la escuela por lo general terminan a las 3 y 10 de la tarde. Entonces, hasta las 4 o 4 y media o casi 5 que yo podía buscarla, era realmente muy difícil para mi niña. No podía dejarla en la calle, está prohibido, y tampoco podía dejar de que ella venga sola porque la distancia, pues, en en auto son 7 minutos, caminando son 20 minutos aproximadamente. Entonces, cometí el error de pensar que ella tenía que ir a una escuela cuando en realidad le tocaba otra escuela. Eso va a depender de tu dirección, ¿no? Las comisiones escolares tienen bien pensado que al menos en primaria los niños deben estudiar lo más cerca a su domicilio. Bueno, estos fueron algunos pequeños, grandes errores que cometí, pero felizmente todo tuvo un final feliz. Todos tenían una solución, pero yo sé que hay errores que puedes cometer que, por ejemplo, te nieguen la visa o algunos errores un poco más fuertes. En ese caso, como lo dije al principio, consulta a un consultor en inmigración reglamentado, ya que ellos, por lo general, por los estudios que han realizado o por la experiencia que tienen, podrían ayudarte. En el caso no tengas pues los fondos suficientes como para pagar también un consultor reglamentado, pues investiga bien, averigua, mira videos como este, comparte, para que al menos no cometas estos errores los que yo te acabo de mencionar. Gracias por ver mi video hasta aquí y dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Abierto, bye bye, chao.